Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 1. Me indican con un amén si ya están ahí. Perdón. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago del Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3 dice: y enredando en una de aquellas, y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Papá, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias, papá, por tu presencia, Señor. Que Padre mío, esta noche, Señor, mi boca sea ese instrumento, Señor, para traer, papá, lo que hay en tu corazón, Señor, para tu iglesia, para tus hijos, papá. Y que sea tu espíritu dándole vida, Señor, a esta palabra. Que penetre en nuestro corazón, Señor. Que impulse, papá, nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Ya después de casi un mes y medio de ver cultura, ¿cuántos se gozaron en cultura? Volvemos a nuestra serie Rompiendo los Límites. La última vez que les compartí sobre estos pasajes, y permítame hoy seguir trabajando sobre ellos, recordando un poquito de lo que vimos la última clase sobre esto. Hablábamos sobre que el inicio de todo rompimiento en el reino es cuando hay alguien que decide servirle a Dios, que decide entregar su servicio a papá. Créeme que cuando tú empiezas a servir, algo se va a romper en medio de tu vida. Algo se va a romper en tu casa. Algo se va a romper en tu diario vivir que no te va a permitir ser el mismo. Y vimos que una parte clave para que todo esto pueda suceder estaba en la parte de cómo escucho y cómo respondo. Es importante saber escuchar lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decir, pero también es importante poder responder a la palabra, a lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Y eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces tuve tiempo para masticar, para preparar, para meditar en estos pasajes. Y yo creo que ya es tiempo, iglesia, de que rompamos el estándar en el cual estamos. Muchos le llaman romper el techo. Yo creo que ya es el tiempo que este techo se rompa en el nombre de Jesús. Yo creo que lo siguiente ya está por venir a esta casa. Y hay algo bueno y hay algo abundante que Dios quiere mandar sobre este lugar. Y la parte de esta, ya conocemos la historia que se llama la pesca milagrosa. Y yo creo y declaro que esta casa se va a llenar. ¿Cuántos dicen amén? Podemos encontrar varios aspectos importantes sobre esta historia, sobre lo que vivieron estos personajes que habla estos pasajes. Jesús vio dos barcas y vio a unos hombres que descendían de una larga noche, y que una vez que acabaron de descender pusieron sus redes y las empezaron a limpiar. Y Jesús le dice a uno de ellos:
Dame chance de predicar, de poder enseñar, porque la Biblia y el contexto habla que había mucha gente alrededor. Dice que Jesús se subió, se alejó un poquito la barca y empezó a predicar. Y una vez que empezó a compartir de la palabra, le dijo a Simón, al que después le puso Pedro: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Realmente Pedro le responde a Jesús y le dice que habían trabajado toda esa noche y no habían pescado nada. Y tal vez a veces nos encontramos en esa situación o en esos momentos que te has esforzado, que has hecho, y es lógico y es natural que sobre nuestra vida venga un tiempo tal vez de desánimo o de cansancio. Y podrá parecer que la situación me está declarando lo contrario, pero esta noche te quiero venir a decir que Jesús dice: vuelve a tomar otra vez tus redes y vuelve a bogar mar adentro. El volver a bogar mar adentro, Jesús le decía: vuelve, no dejes lo que estabas haciendo. Es tiempo de no dejar lo que estábamos haciendo, iglesia. Hemos estado yendo a hospitales y te invito y te reto al mismo tiempo de no dejar y seguir luchando por ir a compartir y a traer almas y que gente se convierta y conozca de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado yendo a compartir a parques y te invito, iglesia, y te reto a que no dejes de participar y sigamos yendo a compartir y a llevar las buenas nuevas, porque tarde que temprano aquel que está tocando el techo se va a romper y créeme que la abundancia del cielo va a caer sobre esta casa. Te vengo a decir esta noche que no nos detengamos, iglesia, que no nos frenemos. Tal vez ha habido situaciones, ha habido cosas que ha agobiado tus fuerzas, que ha menguado tu fuerza, tu valor. Tal vez te sientes desanimado, pero esta noche te vengo a decir una palabra que viene del cielo. Es tiempo que vuelvas a tomar esa barca. Es tiempo que vuelvas a entrar a esa barca. Es tiempo de que tomes la red y vayas a hacer lo que estabas haciendo. El que hemos pasado años tocando y haciendo, y tal vez no podemos ver el fruto, pero dice Dios, es el tiempo que Dios tiene para esta casa, para que esta casa sea llena en el nombre de Jesús. Es tiempo que en tu vida aquello que has dejado de ser no lo dejes de hacer. Sigue predicando, sigue llevando el mensaje, sigue alabando, sigue tocando, sigue limpiando, sigue participando, porque el trabajo aquí en esta casa no se ha acabado. El trabajo de lo que de tu llamado, de lo que Dios ha dicho sobre tu vida, no tiene un fin todavía. Dios tiene más para tu vida. Y Dios golpeaba en esta parte de mi corazón, porque muchas veces gente por no ver resultados se cansa y decide bajarse de la barca, decide bajarse del llamado, decide bajarse del propósito que Dios tenía para sus vidas. Pero es tiempo de que nosotros volvamos a entrar a la barca y tomemos nuestra red y volvamos a trabajar para el reino, iglesia. Es tiempo de no menguar. Es tiempo de que aunque estés cansado, estés agobiado, sigas trabajando, porque tarde que temprano vas a ver el fruto que Dios tiene para tu vida. Estos pescadores habían pasado tiempo, habían pasado largas horas intentando pescar y no pescaban nada. Pero bastó un día que se encontraran con Jesús. Bastó un día que Jesús entrara en su barca para que la situación que habían vivido cambiara. Y yo creo que va a cambiar la situación en tu vida. Yo declaro que la situación va a cambiar en tu casa. Yo declaro que la situación va a cambiar en tu familia. Y aún declaro que la situación en la que habías estado viviendo, créeme que va a cambiar. Tal vez había pasado tiempo de escasez, y créeme que Dios trae buenos tiempos para esta casa, para ti y para tu familia. Yo creo que es el tiempo de la abundancia para este lugar. Y cuando hablo de abundancia, créeme que no solamente hablo de dinero, hablo de un buen llamamiento, un buen despertar de dones, de habilidades que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Créeme que lo que viene, Dios necesita que tú te levantes y vuelvas a entrar a la barca. Esta noche Jesús te dice: hijo, vuelve a entrar otra vez a la barca y echa tus redes otra vez, porque el tiempo del trabajo no se ha acabado. Debemos de seguir adelante, iglesia. Dile al que tienes al lado: debemos de seguir adelante. Vamos, dile otra vez: debemos de seguir adelante. Vamos, dile: no te debes de rendir. Vamos, dile: no te debes de desanimar.
Y me detengo un poquito en esa palabra. Es natural que nos desanimemos, que nos cansemos cuando hemos hecho tantas cosas y a veces no vemos el fruto de nuestro trabajo. Es natural, iglesia. Muchos hombres en la Biblia de fe pasaron por un tiempo de desánimo. El desánimo no es excepción para los hijos de Dios. El desánimo está con los hijos de Dios. Pero el desánimo a los hijos de Dios no gobierna sus vidas. El que lo gobierna es Dios. El que lo gobierna es Jesús. El desánimo puede llegar a tu vida, pero los hijos de Dios, aquellos que podemos ver y leer desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pasaron desánimos, pasaron desilusiones, pasaron trabajos sin frutos, pero ellos siguieron creyendo que Dios estaba con ellos. No dudes, iglesia, que Dios está en tu familia. Iglesia, no dudes que Dios está en tu vida. No dudes que Dios está en esta casa, porque mi Dios está aquí. Dile al que tienes al lado, mi Dios está aquí. Vamos, dilo otra vez, mi Dios está aquí. Y créeme que si Dios está aquí, puede cambiar el panorama que estamos viviendo. Puede mi Dios cambiar tu panorama. Mucha gente dirá, no, es que la veo difícil, pero yo te puedo decir que mi Dios es un Dios de imposibles. Tal vez las situaciones te están agobiando, te están golpeando, te están frenando, pero yo te puedo decir que yo tengo un Dios, que mi Dios puede renovar nuestras fuerzas. Yo he visto a mi Dios haciendo milagros. Yo he visto a mi Dios haciendo prodigios en medio de este lugar, sanando enfermos, cosas que nadie podía. Dios lo hizo y obró en medio de esta casa. Y yo creo que mi Dios sigue siendo fiel en este lugar. Debemos de creer, iglesia, y levantarnos y tener fe para seguir avanzando. Es tiempo que Dios trae esta palabra para nuestras vidas. Hijo, levántate, vuelve a entrar a la barca. La barca para Pedro y para los pescadores era un sinónimo de su llamado, tal vez terrenal, porque ellos eran pescadores. Lo que distinguía a un pescador es que estaba en una barca y que tenía ese instrumento para poder pescar peces. Y una vez que ellos se bajan y que echan sus redes, estaban renunciando a lo que habían sido llamados, iglesia. Esa noche no habían pescado nada. Y hay que entender algo, iglesia. Si no habían pescado nada, no había recursos para su casa. Qué tan importante era que no se desanimara y que siguieran luchando para ver si traían algunos peces para el sustento de su hogar. Pero ellos pasaron un tiempo largo intentando pescar. Ellos eran profesionales en la pesca, iglesia. Sabían la hora exacta, como te lo expliqué la vez pasada. Había una hora especial para la pesca. La pesca se recomienda cuando está oscuro, cuando el ambiente no está caliente, porque es cuando los peces suben. Pero una vez que empieza a salir el sol y el calor empieza a abundar, dicen los expertos que los peces vuelven a buscar las profundidades. Imagínate la situación que vivía Pedro y todos los pescadores que estaban ahí. Una vez de trabajar toda la noche, de estar dándole, diciendo, no, pues ya nos desanimamos, ahí lo dejamos. ¿Cuántos han dejado cosas a medias? Dígame, Dios lo sabe. ¿Para qué se hace? Dios lo sabe. ¿Cuántas cosas hemos dejado a medias, iglesia? Cosas que empezamos con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero cuando vimos que no dio resultado, dijimos mejor ahí la dejamos. Si supieras cuántos emprendedores empiezan un negocio, un emprendimiento cada año, pero cuántos terminan manteniéndose. Si lees la estadística, va a ser cruel para aquel que trata de emprender, porque te habla de un gran porcentaje que intentó emprender, pero vio que no dio resultado y ahí lo dejó botado, mejor lo dejó y huyó. Y pareciera que esto hicieron estos pescadores. De haber no pescado nada, un día dijeron, ya mejor ahí la dejamos y ya. Hoy por hoy ya ahí muere. ¿Para qué seguimos desgastándonos? Pero que se encuentran con Jesús. Dile a que tienes al lado, pero se encuentran con Jesús. Vuélvele a decir al que tienes al lado, pero se encuentran con Jesús. ¿Qué tanta fue tal vez la incredulidad de uno o el desánimo de unos? Que cuando Jesús le pide a Pedro que bogue más adentro, solamente va una barca de las dos. Había dos barcas, iglesia, y se conocían. ¿Y por qué nada más una barca se atrevió a entrar y volver a entrar a mar adentro y volver a echar las redes?
Porque hubo un desánimo en ellos, iglesia. Como te digo, es natural que el desánimo quiera tocar tu vida, pero está en nosotros decirle: en mi corazón no tienes cabida. Si Jesús mora en mi corazón, yo voy a seguir adelante. Dile al que tienes al lado: Jesús mora en mi corazón, yo voy a seguir adelante. Dile: nada me va a poder detener. Entonces Dios me ponía esa parte de esas dos barcas, de porque nada más una fue y la otra no. Que tanto era el desánimo que estaban viviendo esos pescadores. Pero hubo una palabra fresca, una palabra nueva, que trajo una renovación en la vida de uno. Sabemos que en la Biblia Pedro lo conocen como un hombre de fe, alguien de fe. Cuando escuchas a Pedro en la Biblia, en automático tu mente se viene fe. ¿Qué tan importante es la fe en nosotros? Como te digo, vivimos desánimos, cansancio, desilusiones, como le quieras llamar, pero que tu fe no muera, iglesia. Porque tu fe va a ser el antídoto, la medicina para contrarrestar todo desánimo y todo cansancio en medio de tu vida. Realmente esta iglesia está para romper límites. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esta iglesia está preparada para romper límites y está lista para avanzar al siguiente paso, iglesia. Y algo que Dios hablaba y ponía esta parte en mi corazón, que el rompimiento de límites es un reflejo, iglesia. El rompimiento de límites, dile al que tiene al lado, es un reflejo. Vamos, dile otra vez: el rompimiento de límites es un reflejo. ¿De qué reflejo estoy hablando, iglesia? De alguien que no dejó de intentar, de alguien que siguió tocando la puerta, de alguien que no desistió de buscar y siguió buscando, de alguien que empezó a llamar y no se cansó de llamar. Aquellos que tienen hijos me podrán entender. Cuando tu hijo te llama y tú no le haces caso, está papá, papá, mamá, mamá, y no se cansa y está papá, hasta que volteas y le haces caso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entiendo por qué a veces la Biblia dice que debemos de ser como niños. Yo le puedo decir a mi niño: ya perdió algo y déjalo de buscar. Mi niña me dice: no, yo lo tengo que encontrar. Yo a veces estoy con otras cosas y mi niña me está hablando y digo: espérame. Y tal es que tengo que dejar lo que estoy haciendo para poner la atención, porque si no lo hago, sé que no va a dejar de hablarme. Y entiendo por qué la Biblia dice que debemos de ser como niños. Porque un niño no deja de intentar, de dar. Es tiempo, iglesia, que no dejemos de hacer las cosas que hacíamos. Es tiempo de que sigamos haciendo y pongamos más esfuerzo en lo que estamos haciendo. Que si vamos a salir a predicar el evangelio, vamos a salir a predicar el evangelio. Si vamos a ir a hospitales, que vamos a creer que viene un tiempo de milagros sobre cada enfermo, sobre cada persona que vamos a visitar. Que hay autoridad, que hay poder sobre nosotros, para que cuando impongamos manos en el nombre de Jesús, personas van a ser sanas y salvas en el nombre de Jesús. Pero necesito una iglesia que se levante y que no desista de hacer lo que estaba haciendo. De una iglesia que pueda romper los límites y va a ser ese reflejo que no paró de intentarlo y seguir luchando porque el reino se establezca en este lugar. Dile al que tienes al lado: no debes dejar de intentar. Alguien que no deja de intentar, iglesia, me dice que tiene un corazón, una mentalidad, que no ha dejado de creer en aquel que lo ha llamado, iglesia. Aquel que no deja de intentar, de luchar, aun cuando tropiece, aun cuando caiga, se va a volver a levantar porque va a creer en lo que Dios ha dicho sobre su vida. Alguien que está listo para romper límites es alguien que ha creído en aquel que lo ha llamado y que cree que es fiel y es justo para cumplir lo que Él ha dicho sobre su vida. Hace tiempo hablaba nuestro apóstol Ofir y hablaba sobre lo que ha sostenido ha sido la palabra que Dios soltó sobre este lugar. Y esa palabra sigue vigente, iglesia. Y esa palabra tiene la capacidad de sostenernos para llegar a lo que papá ha dicho. Pero necesito una iglesia que no deje de intentar. Dile al que tienes al lado: no debes dejar de intentar.
Dile, no debes dejar de creer en aquel que te llamó. ¿Qué tan importante? Tal vez puedes dudar de ti, sí, iglesia, duda de ti, pero no dudes de aquel que ha declarado sobre ti grandes cosas. Puedes tal vez dudar en tus capacidades. Créeme que cuando estaba la charla entre Pedro y Jesús, créeme que Pedro dudó. Dijo, ay, ya sé que lo intenté, no pude, no salió nada, no obtuve nada de mis fuerzas, de mis capacidades. Pero Pedro no se detuvo en creer en sus capacidades. Pedro no se detuvo en creer en sus habilidades. Pedro no se detuvo solamente con creer en su experiencia, porque su experiencia le decía que la hora que Jesús le dijo no era la indicada. Pero tuvo que luchar con esa parte y decidir en su corazón, no voy a dejar de intentarlo otra vez. Y hacerle caso a Jesús, porque dice la palabra, por tu palabra lo voy a hacer, por tu palabra lo voy a echar. Él tal vez sí dudó de él, dudó de sus capacidades, tal vez dudó de sus fuerzas. Podrás voltear y decir, ya las fuerzas se me han acabado, pero no importa que tus fuerzas naturales se hayan acabado. Tal vez tus recursos naturales se acabaron. Tal vez estás pasando por un problema de escasez financiero, pero eso no va a determinar lo que ha dicho Dios sobre tu vida. Créeme que cuando te sostiene la palabra o te sostiene lo que Él ha dicho, ha llamado sobre tu vida, eso te va a impulsar a que te levantes y puedas creer que lo que Él ha dicho se va a cumplir en medio de ti. Tal vez en tu entorno te dice no se va a poder, pero cuando tu fe está puesta en aquel que te llamó, créeme que la vas a romper, iglesia. Dile al que tienes al lado, cuando te atreves a creer en Él, estás destinado a romperla. Cuando son hermanos, no se volteen a ver uno al otro. Se malinterpreta. Te la voy a romper. Dile al que tienes al lado, tú estás destinado para romperla. Acá en el barrio, cuando dice romperla, es alguien que sabes que está destinado para grandes cosas, que donde está no es el todo, que hay algo más grande. Y así Dios lo ha creído sobre ti. Mi Dios lo ha creído así sobre ti, lo ha creído sobre mí y lo ha creído sobre mi casa, que es esta iglesia. Qué tan importante es, iglesia, no dejarlo de intentar. Que el desánimo no gobierne tu vida, que el cansancio no gobierne tu vida. ¿Tú crees que yo no me canso? A veces hay domingos que digo, Dios, hoy no quiero ir. Me levanto el sábado y termino muerto el sábado, y todavía me levanto el domingo y digo, ay Dios, no quiero ir. Pero creo en aquel que me llamó y dijo, lo voy a hacer otra vez. Me voy a arriesgar a hacerlo otra vez. Me voy a levantar y voy a sacrificar y voy a ir a buscarlo. No voy a dejar mi llamado, no voy a dejar de creer lo que Dios ha declarado sobre esta casa, sobre mi vida, porque yo sé que son cosas grandes, iglesia. No lo dejes de intentar, no lo dejes de intentar. Y créeme que tarde que temprano vas a romper el límite que estás viviendo. ¿Quién ha intentado hacer ejercicio? Yo creo que muchos. La pregunta es, ¿cuánto duran más de un mes? Bueno, ya me fui mucho, una semana. ¿Cuántos han durado más de una semana? ¿Verdad, amigos? Y al siguiente día dices, ¡ay, para qué lo hice! Cometí el peor error de mi vida. ¿Para qué me levanté más de lo que debía de levantar? Pero algo que he entendido en el reino, debo de levantarme otra vez. Y podemos agarrar personajes, a unos que apedrearon, otros que los derrotaron, y otra vez se levantaron y siguiendo aquel llamado, siguiendo lo que habían creído que Dios había hablado sobre sus vidas. ¿Quieres romper límites? Cree lo que Dios ha declarado sobre ti. No te detengas, iglesia. Es tiempo de avanzar, es tiempo de luchar. Porque aun cuando parezca que hay poco,
yo creo que hay mucho en Dios. Había un hombre que se llama Gedeón y él se iba con un ejército de 30,000 o 10,000, ya no me acuerdo. Lana me puede corregir. Terminó con pocos y con esos tuvo la victoria. Porque no es la cantidad, iglesia, no son tus capacidades, es lo que Dios, es lo que papá ha declarado sobre ti. Es la palabra. Y ahí es donde me quiero enfocar ahorita. 8:49, todavía tengo tiempo. Amén, excelente. A veces le damos un significado, un valor muy por encima a lo que es la palabra de Dios. Porque muchos tal vez declaramos y decimos cosas, pero no la creemos, iglesia. No creemos el poder que realmente tiene esa palabra. Y qué tan importante es creer el poder que tiene la palabra de Dios cuando es soltada sobre un lugar, cuando es soltada sobre una familia, cuando es soltada sobre una vida. Debes entender el poder que tiene esa palabra y el impacto que puede traer a tu vida. Es algo que no debes de menospreciar o sobre decirlo nada más a la ligera, iglesia. Necesitas creerlo, iglesia. Necesitas creer el poder que realmente tiene esa palabra. Porque muchas veces, yo he dado testimonio, a veces alguien ora por mí cuando estoy enfermo y a veces viene dudas en nuestra mente y en nuestro corazón y dudamos esa palabra. Pero esa palabra, créeme que tiene poder para sanar, para salvar, para transformar vidas, para transformar un lugar, iglesia. Debemos de tener y darle la importancia a la palabra de Dios. Porque Pedro le dice, por tu palabra lo voy a echar. Y por su palabra Pedro se atrevió a tomar su red, volver a entrar a la barca, irse mar adentro, irse a la profundidad, a lo más adentro, lo más íntimo. Y una vez que llegó a ese lugar, atreverse a echar otra vez la red. Solamente por la palabra de mi rey, solamente por la palabra de mi Señor Jesucristo, Pedro se atrevió otra vez volver a echar esa red. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera creído esa palabra? Vamos a ponerlo en un ámbito natural. No hubiera llevado recursos a su casa, porque no habían pescado nada. O se hubieran ido tal cual como llegaron, sin nada. Y eso me habla algo importante, iglesia. Que aquel que cree en la palabra de Dios y aquel que se mueve a la palabra de Dios, tarde que temprano va a llevar en su bolso para poder sustentar a su familia. ¿Quieres sustentar a tu familia? Cree en la palabra, actúa en la palabra, llévala por obra la palabra. Y tarde que temprano va a haber recurso en tu bolsa para poder llevar sustento a tu familia. ¿Quieres cambiar la situación de tu familia? Boga mar adentro. Entra en las profundidades de la palabra, escudriña las palabras y vas a ver cómo papá empieza a soltar cada recurso para tu vida. Va a soltar cada palabra, va a soltar cada profecía o declaración sobre tu vida. Pero solamente es cuando te atreves a escudriñar y a darle el valor correcto a la palabra. Qué tan importante es la palabra en nuestras vidas, que es comparada como ese alimento o ese pan para nosotros. En lo natural, si alguien pasando media hora, un mediodía, o cuántos en su primer ayuno, o esta temporada que ayunamos, ya apenas llevas 2 horas y dices, ay, ya me siento débil. ¿Cuántos dicen amén? Ya, la verdad, digo, Dios lo sabe. No se raje, Dios lo sabe. Y checamos otra vez el reloj y ay, pasaron 15 minutos. Ay, y otra vez pasaba y checamos el reloj, pasaron otros 20 minutos. Y decías, oh, se me está haciendo eterno, ya tengo hambre, me siento débil, no puedo caminar, no puedo hacer las cosas. Pero si hubieras leído su palabra, te hubieras sustentado en su palabra, tuvieras todas las fuerzas para entrar y salir mejor de como entraste, iglesia. En lo natural, qué tan importante es el alimento en nuestras vidas. En lo espiritual también su palabra es fundamental en nuestras vidas, iglesia.
es la que te sustenta, es la que te renueva, es la que te da el poder, es la que te levanta otra vez el ánimo. Estás desanimado, lees la palabra y te encuentras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen esa palabra? No, entonces no quiero ver ni una cara triste ni una cara apachurrada. Quiero ver caras contentos que en Cristo todo lo pueden. ¿Cuántos se saben Salmos 23, 1? ¿Qué dice? Y nada me faltará. Entonces, ¿por qué cuando llevas a media quincena tu cara dice otra cosa? Es que no creemos la palabra, no vivimos la palabra, iglesia. ¿Quieres romper límites? Atrévete a creer la palabra de Dios en medio de tu vida. Y eso va a causar un impacto y va a transformar tu entorno, tu situación y la atmósfera que estás viviendo. Las dos barcas, los pescadores que se bajaron, su atmósfera de: ay, no valió la pena venir a pescar. No, ¿para qué venía? Mejor ni hubiera venido, me hubiera quedado en la casa, hubiera sido igual. Había una atmósfera de desánimo, había una atmósfera de cansancio. Pero aquel que se atrevió a creer en la palabra de Jesús y actuó, empezó a cambiar la atmósfera de un lugar. Queremos que esta iglesia rompa los límites, o dicho en otra forma, que esta iglesia la rompa en este lugar, en esta tierra. Yo creo que esta iglesia ha sido llamada para ser referencia, un epicentro acá en la zona norte. Dios lo ponía en las últimas semanas en mi corazón fuertemente, que esta iglesia ha sido llamada para ser un epicentro aquí en la zona norte. Pero ¿qué lo va a hacer, iglesia? Tal vez podemos voltear ahorita los miércoles y veo tanta silla vacía. Digo: Dios, ¿será cierto, Dios, lo que has dicho, lo que me has hablado? Pero yo todavía me atrevo a creer que esas sillas se van a empezar a llenar, iglesia. Que vamos a tener hasta que abrir 2, 3 cultos. ¿Cuántos dicen amén? Ah, seguro. Quiero ver al grupo de alabanza 2 servicios. Quiero ver al grupo de la alabanza 3 servicios. Quiero ver al que va a predicar, traer una palabra fresca para 3 servicios. Quiero ver a aquella maestra que va a estar arriba dando clase con su salón lleno con 20 niños. Si a veces con 2 o 3 dices: ya está li bomba, imagínate con 20, 30 niños. Como Gaby, ¿no? ¿Cuántos conocieron a Gaby de niña? Era una bendición, la verdad. Era una bendición. Yo no sé qué den de más testimonio los demás maestros, Gaby, pero yo digo que eres de bendición. Eras de bendición en ese tiempo. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Te vas a desanimar? ¿Te vas a cansar? ¿O vas a creer la palabra que Dios declaró sobre esta casa? Es que prepárate, síguelo intentando. Necesitamos que te levantes, necesitamos que crezcas, necesitamos que rompas tus límites, porque en la medida que tú lo rompas, esta iglesia va a empezar a crecer y a aumentar y va a empezar a cambiar su estándar. Vamos a empezar a cambiar la atmósfera de este lugar y queremos que atmósfera nueva viene para esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Que tal vez si ves un desanimado, tú vengas: hijo, ven, vamos, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a levantar nuestra adoración a Dios. Y no hablo del grupo de alabanza, hablo de la iglesia. Que la iglesia levante sus manos y empiece a adorar. Que el grupo de alabanza se sienta presionado porque hay una iglesia que está adorando, que está levantando, que levanta su voz en este lugar. Y que el grupo de alabanza lo impulsen a crecer más, para que este lugar se llene de una atmósfera diferente. Porque yo creo que una atmósfera diferente se va a situar y se está situando sobre esta casa. Y en lo que menos piensas vas a ver cómo este lugar se empieza a llenar y este lugar empieza a ser de bendición. No por lo que hacemos nosotros, sino porque la presencia de mi Dios, la presencia de mi papá, la presencia de mi rey está en este lugar. ¿Qué tan cambió la atmósfera de esa historia, iglesia? Que cuando solamente una barca había ido, la otra también fue. ¿Qué tanto cambió? Ya no era la misma de desanimados. ¿Estaban cansados? Estaban cansados. Tal vez no tenían tantas fuerzas, pero al ver que en ese lugar, mar adentro, había una barca que estaba empezando a sacar peces, y que esa red se empezaba a romper. Y lo estoy declarando sobre esta casa, que la red se va a empezar a romper, iglesia. La red se va a empezar a romper sobre este lugar.
Y créeme que cuando se empieza a romper, en automático va a venir más gente a unirse a esta barca. Que lo que Dios está produciendo en este lugar va a causar un impacto en este lugar, en este territorio, que más barcas se van a querer acercar a esta casa, porque están viendo que hay bendición de Dios en medio de este lugar, que hay presencia de papá en medio de aquí. Es que levántate, iglesia, es nuestro tiempo, es nuestra temporada. No es tiempo de bajarte, no es tiempo de aventar las redes. Es nuestra temporada, iglesia. Es nuestro tiempo que Dios ha declarado sobre este lugar. Yo me preguntaba a Dios, ¿por qué no lo terminé la vez pasada? Porque Dios estaba preparando este mensaje para este tiempo, iglesia. Es tiempo de que no nos rindamos. Es tiempo que, aunque estés cansado, desanimado, arrumbes eso que tienes y tomes la presencia de Dios para tu vida y empieces a trabajar en el reino. Porque hay una palabra fresca para este lugar. Hay una palabra que Jesús está declarando sobre este lugar. Que el tiempo no se ha acabado en este lugar. Que hay tiempo más para esta casa. Que el recurso no se ha acabado para este lugar. Que viene más recurso en camino para este lugar. ¿Tú crees que los peces estaban ahí donde estaba la barca? No, al ver a Jesús y a ver que Jesús se movía en ese lugar, los peces acudieron a su llamado y se empezaron a mover donde estaba la barca, donde estaba Jesús. Donde había un hombre que tuvo una fe de creerle a Jesús. Es tiempo, iglesia, que hay una iglesia, una casa, hijo de Dios, que se atrevan a creerle a Jesús y lo que ha declarado sobre este lugar. Y en esa medida, créeme que las bendiciones nos seguirán. No somos de la casa que vamos detrás de las bendiciones, iglesia. Somos una casa que vamos detrás de Jesús. Vamos persiguiendo ese gran llamamiento en Cristo Jesús. Somos una iglesia que va tras Jesús, y consecuencia y resultado de lo que vamos siguiendo, las bendiciones van sobre nosotros, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Decláralo sobre tu vida, no solamente sobre esta casa, es sobre tu casa en particular, sobre tu familia. Si había problemas, si había situación, si había escasez, créelo, viene una temporada donde Dios va a sustentar, donde Dios va a dar, donde Dios va a sobreabundar. Tal vez has pensado que tu situación ahorita te dice ya no vas a poder, pero es tiempo que la puerta se va a empezar a abrir para cada uno de nosotros. Pero no dejes de insistir, no dejes de intentar, no dejes de dejar de hacerlo, porque hay alguien que sostiene lo que tú estás haciendo, iglesia. Y ese es mi Rey, ese es mi Jesús. Tal vez lo que habíamos vivido en lo personal como iglesia para atrás te dice otra cosa, iglesia. Pero qué tal si era un tiempo donde Dios quiere ver y probar tu fe. Que aun cuando ves alrededor dices, Dios, aún tengas paz en medio de ese tiempo. Y aún en ese tiempo digas, Señor, tengo fe en ti, papá. Créeme que Dios me ha llevado y hemos vivido cosas que ni te imaginas, iglesia. Pero aún así le digo, Dios, tiempo atrás me hubiera destruido, tiempo atrás me hubiera frenado, tiempo atrás me hubiera desmoronado, Dios. Pero sé quién es el que me sustenta, iglesia. Sé quién me ha llamado. Y las situaciones externas que pueda vivir en ese tiempo ya no gobiernan sobre mi vida. Por eso puedo caminar alegre, por eso puedo caminar con gozo, puedo tener mi frente en alto. Sí, la realidad ahorita te digo, todavía ando de lo natural caminando a la orilla del Filarero, sobre la montaña, que cualquier pasito en chueco me voy y siento que me voy a desmoronar o caer. Pero hay algo que me mantiene sobre ese camino estrecho. Hay algo que me afirma mis pies, aun cuando ande en las alturas, iglesia. Y aun cuando vea que la caída es grande, hay algo que me va sosteniendo mi pie y va afirmando cada paso. Y me está enseñando, iglesia, a no depender de la circunstancia o de los recursos. Me está enseñando a depender de mi Dios. Me está enseñando a depender de mi Jesús. Y eso es lo que Dios ha tratado de trabajar en tu vida y en este tiempo sobre la casa y en lo personal. Tal vez no lo has pasado de lo mejor.
tal vez ahorita te dice esa situación, ya, ahí párale. Pero mi Dios tiene una palabra diferente para ti. Mi Dios ha declarado algo diferente sobre tu vida. Y esta temporada Dios me ha dicho, aprende que tu sustento soy yo. Hoy cuando Dios te enseña eso, te lleva a experimentar en lo natural cosas que dices, Dios, ¿por qué? Pero le digo, Dios, tú eres bueno, papá. Y recuerdo cada palabra, recuerdo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decir, Señor, me basta tu palabra. Me basta tu palabra, papá. Me basta que tú lo digas, Señor. Ya para empezar a cerrar son 9:06. Lo que me da poder, iglesia, para romper límites. O dicho de una mejor manera, el poder para poder romper límites es proporcional a lo que le creo a la palabra de Dios. Eso es proporcional, iglesia. Mi Dios no te va a llevar en lo natural, te va a llevar en lo sobrenatural. Mi Dios te va a llevar más allá de lo que tú puedes andar. Lo que tú habías pensado llegar, mi Dios te lleva más arriba, porque no te va a detener. El estándar que estás viviendo, si lo vives en ti, es un tope. Pero para Dios viene una temporada nueva. Cuando tú pensabas que ya ibas a acabar, dice Dios, algo nuevo viene para ti. Y te lo deja. ¿Cuántos has visto series? Levante la mano si Dios lo sabe, iglesia. ¿Cuántos has visto series? Y llega el último capítulo de la temporada. ¿Cuántos de ustedes se quedan porque se quedan inconclusa y se queda a la mitad? ¿Cuántos dicen amén? Deben de leer más Biblia, iglesia. Que Dios los perdone. Y está la serie y se queda en el último episodio de esa temporada. Y ¿qué va a pasar? Se quedó medias, ya no sé qué. Y sabes que para que vuelva a empezar la otra temporada faltan años, meses. Y dices, te quedas así. Y sabes que algo va a pasar. Viene una nueva temporada para esta casa. ¿Cuántos, en lo natural, cuántos esperan que la temporada que viene sea mejor que la que vieron? ¿Tu estándar la pones más alto o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, no, si esta fue así, yo creo que la segunda va a ser mejor? Así es mi Dios. Lo que viene es mejor para la casa. Es tiempo, iglesia, no deja de intentar. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Y este tiempo es entre tú y Dios, iglesia. Platícale lo que hay en tu corazón a papá. No es malo platicarle a Dios lo que sentimos. No es malo platicarle a Dios cómo te está yendo, ella lo sabe. Tal vez has tenido proyectos y se han quedado inconclusos. Pero dile a papá, me siento cansado, papá. Me siento trabajado, Señor. Pero si tú lo dices, lo voy a volver a hacer.
Necesitamos aumentar nuestra fe, iglesia, de creer más allá de las circunstancias, de creer más allá de una montaña y creerle a aquel que creó la montaña. Vamos, es un tiempo entre tú y Dios. Vamos a aumentar el volumen. Padre mío, toca nuestras vidas, Señor, esta noche. Que sea tu Espíritu, papá, hablando, Señor. Que sea tu Espíritu moviéndose, Señor, en cada vida, en cada corazón, papá. Papá, queremos ver lo nuevo que tienes preparado, Señor. Queremos ver lo que hay más allá, Señor, de esta tempestad, de esta situación, papá. Queremos ver más allá, papá. Queremos ver más allá, Señor. Queremos ver más allá, papá. Danos visión, papá. Da visión, Señor. Háblanos, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en cada palabra, Señor, que has declarado sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre esta casa, papá. Padre mío, no dejaremos de intentarlo, Señor. Padre mío, si caemos, nos levantaremos, papá, otra vez, Señor. Padre mío, si no vemos el resultado, Señor, nos levantaremos y seguiremos intentando, papá. Creemos a tu palabra, Señor. Creemos lo que tú has dicho, Señor. Y en tu nombre, Señor, y en tu palabra, Señor, lo volveremos a hacer, papá. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén, Señor. Gracias, papá. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.